Bien, para todos aquellos estudiantes de quinto A, quinto B que no se alcanzaron a conectar en el transcurso de esta semana, les voy a enviar este pequeño audio y videito que represente más o menos los temas que trabajamos en la clase de esta semana. Bien, primero partir porque la unidad número uno en la cual damos inicio a este programa de quinto año corresponde a una unidad de geografía. Como muy bien ustedes ven ahí, tenemos el mapa de Chile con sus 16 regiones actualizadas. El objetivo de la clase que se presentó es conocer algunas de las características geográficas de Chile. Como muy bien deberían saber ustedes, Chile es un país muy singular por su extensión. Tiene más de 4.300 kilómetros de extensión y lo convierte eso en el país más largo del planeta. Y del mismo modo todos debemos saber que es un país que es muy delgado, es muy angosto. Eh, ¿Qué más vimos en el transcurso de la clase? Fuimos haciendo consultas, por ejemplo, la cantidad de que tiene actualmente nuestro país. Sabemos que el 2017 se creó la región del Ñuble, entre la región del Maule y la región del Biobío, que ustedes pueden observar en el mapa muy pequeñita. Hablamos también de la tricontinentalidad de nuestro país, es decir, que Chile tiene soberanía en tres continentes. En el Chile americano, que es el que conocemos todos como esta faja y angosta eh, larga y angosta faja de tierra, que es nuestro país, y que es el Chile americano. También tenemos soberanía en la isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, que están tan lejos de la costa, a más de 3.600 kilómetros, la isla de Pascua particularmente, que están fuera de América, están en Oceanía. Y en el extremo austral tenemos soberanía también en el continente antártico. Dentro de las otras temáticas que se presentaron, y a modo de juego fuimos ubicando en el mapa donde percibían que estaba la parte más ancha, que ustedes la pueden observar de nuestro país, está en Antofagasta, en la península de Mejillones, la parte más angosta, los niños dijeron la región de Coquimbo, y muy bien lo hicieron porque en Illapel se encuentra la parte más angosta de nuestro país, que alcanza los 90 kilómetros, a diferencia de la parte más ancha que alcanza más de 370 kilómetros. Hablamos de la variedad de paisajes que presenta nuestro país y también partimos la clase preguntando, como era una unidad de geografía, comenzamos preguntando sobre qué era la geografía. Y para que todos sepan, la geografía es una palabra de origen griego, es una palabra compuesta eh, por dos palabras. Una es geo, que donde veamos la palabra geo vamos a saber que desde ya que significa tierra, y donde veamos la palabra grafía, como por ejemplo en caligrafía, cuando estaban en primero básico, ellos tenían que escribir muy bonito. Entonces, grafía significa en griego descripción o escritura. Por lo tanto, la geografía es la ciencia que estudia justamente las características o intenta describir cómo es la superficie de la Tierra, particularmente la superficie. Entonces, cuando hablamos de geografía, vamos a estudiar las formas del relieve, las montañas, las cordilleras, los ríos, los lagos, los océanos, los climas, los paisajes, la flora, la fauna, particularmente. Entonces, esa ciencia dentro de historia es la que vamos a desarrollar en esta unidad. También vimos esta yuxtaposición de nuestro país, que si nosotros lo sacáramos del mapa, para que los niños valoraran y reconocieran la extensión que tiene nuestro país, y lo colocamos en continentes como en Europa, desde el Reino Unido, en la primera imagen de la izquierda, ven que atraviesa todo el mar Mediterráneo, atraviesa Europa y llega hasta África. Así se vería más o menos Chile si lo pusiéramos encima de otros continentes. Por ejemplo, en la imagen de al medio vemos que está desde Rusia y llega hasta un país africano llamado Sudán. En la tercera imagen a la derecha vemos que parte desde Alemania y llegamos a Níger, casi a Nigeria incluso, es decir, los 4.377 kilómetros de extensión que tiene nuestro país lo convierten en el número uno en cuanto al largo. No, obviamente no es el de mayor superficie, pero sí en cuanto a su longitud. Hablamos también, hicimos estas preguntas para partir, qué lugares han visitado, cómo era el paisaje, a modo de introducción para que los niños también se hicieran parte de esta clase, comentaran su experiencia. Muchos dijeron que viajaron a distintas regiones como la metropolitana, la Araucanía, Coquimbo, Arica. Entonces ahí cada uno iba describiendo cómo iba cambiando el clima, por ejemplo, los que estaban en Arica, desértico, árido, muy seco, con poca lluvia, poco árbol, poca vegetación, y los otros que, por ejemplo, habían ido a Valdivia, reconocían que el clima era muy húmedo, había mucha vegetación, bosques nativos, la contaminación era poca. Entonces fuimos estableciendo
diferencias en cómo variaba nuestro país de norte a sur, presentando una gran diversidad de paisajes y climas que lo hacían singular respecto al resto del planeta. Porque recordemos que si un país tiene varias latitudes, Chile parte en Perú, allá en el hito tripartito compartimos con Bolivia, en el paralelo 17, y termina en la última isla que está en el en, perdón, al extremo austral, se llama Isla Diego Ramírez y termina Chile en el paralelo 56. Por lo tanto, nuestro país de Arica hasta la isla Diego Ramírez tenemos 39 grados en cuanto a los paralelos. Es decir, tenemos una diversidad de climas enorme y eso hace que los paisajes varíen de norte a sur en cuanto a la cantidad de lluvia, a la humedad, a la aridez, en cuanto a la forma como se presenta la cordillera, las actividades económicas. Por lo tanto, esa extensión que tiene nuestro país es la que nos permite establecer una gran diversidad de paisajes. También fuimos analizando imágenes, dónde ubicarían estas imágenes. La mayoría decía que era el desierto claramente, la ubicábamos en qué sector, más al norte, al centro, al sur. Fuimos jugando un poquito que describiera la imagen, características como la escasa precipitaciones, etc. Fuimos avanzando en imágenes hacia el sur, desde el norte, partimos extremo norte, hasta fuimos avanzando por esta imagen, por ejemplo, en donde se sigue percibiendo el clima árido en las montañas, lo vemos en la cordillera, pero empezamos a ver más al sur, en la parte de Coquimbo, Atacama, la tercera y cuarta región, vemos que hay más vegetación y utilización del suelo para la agricultura. Aquí les pregunté qué ciudad veían, la mayoría conocía que esto era Santiago por los edificios, la gran cantidad de construcciones y la cordillera nevada en la parte posterior. Muy bien, fuimos avanzando hacia el sur, y aquí todos reconocieron la Araucaria, volcanes, un clima húmedo, mucho bosque nativo, lagos, ríos, etc. Fuimos avanzando, ya se dieron cuenta que incluso más al sur teníamos paisajes con glaciares. Esto ya es entrando en la zona austral. Finalmente llegamos al territorio patagónico que compartimos con Argentina, en donde el relieve de nuestro país es planito, la cordillera de los Andes empieza a desaparecer y se empieza a presentar la Patagonia compartida con Argentina. Entonces fuimos ubicando estas imágenes en el mapa. Finalmente preguntamos por qué Chile se divide en zonas naturales, porque nuestro país, para que ustedes sepan, al ser muy extenso, se divide en 5 grandes zonas. Estas 5 grandes zonas de norte a sur son el norte grande, que está compuesto por 3 regiones, el norte chico, por 2 regiones, en la zona centro, que es la parte más famosa de nuestro país, que reconocemos desde la región metropolitana de la capital hasta la región nuestra, la región del Biobío. Después de la región del Biobío tenemos la zona sur, que comprende la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, la parte más bella de nuestro país. Y finalmente la zona austral, ya tenemos las últimas 2 regiones, Aysén y Magallanes. Entonces, en base a esa explicación, se preguntó por qué Chile se divide en zonas naturales, y la respuesta está en la parte inferior justamente de la tablita, que dice porque hay regiones que comparten características geográficas como el clima, el paisaje, los recursos naturales, por lo tanto las actividades productivas, las costumbres, las expresiones culturales, los relieves, la flora y la fauna. Entonces, una zona natural es un grupo de regiones que comparte características en común, particularmente el clima, paisaje, costumbres, actividades, etc. Entonces, eso hace que nuestro país, al ser tan diverso, se divida en 5 grandes zonas que están marcadas en color: norte grande, norte chico, zona centro, zona sur y zona austral. Finalmente, cerramos la clase preguntando ¿qué es una zona natural? ¿Por qué Chile se divide en zonas naturales? La respuesta más sencilla es que se divide en zonas naturales porque tiene una gran extensión, y eso hace que varias regiones compartan características como el paisaje, el clima en común. ¿Por qué se divide Chile en zonas naturales? Particularmente, como lo dijimos anteriormente, por su extensión geográfica de recorrer 39 paralelos desde Arica hasta la isla Diego Ramírez. ¿Cuáles son las zonas naturales? Ya las dijimos: norte grande, norte chico, centro, sur, austral. ¿Y en qué zona vivimos natural? ¿Qué zona natural vivimos? La mayoría descifró que vivimos en la zona centro, porque Coronel es parte de la región del Biobío.
¿Qué características geográficas tiene Chile? Ahí los niños mencionaron el tema de la presencia de la cordillera, que tenemos mucha costa, mucha playa, vivimos frente al océano, por lo tanto tenemos elementos en común que caracterizan a Chile, lo delgado, lo angostito, la extensión geográfica, los recursos que se explotan, eh, etcétera. Finalmente, la sexta pregunta decía, ¿qué tipo de paisajes podemos ver en Chile? La mayor parte de los niños mencionó desiertos, glaciares, bosques, campos, playas, etcétera. Por lo tanto, la clase de hoy se trató particularmente de descifrar que esa extensión que tiene nuestro país tan larga lo hace ser un país muy diverso en cuanto a sus paisajes, sus climas, su vegetación, sus costumbres, su flora, su fauna. Va cambiando mientras avanzamos de norte a sur, a diferencia de otros países que son mucho más pequeños y que tienen solamente un par de climas. En cambio, en Chile existen múltiples climas que van variando de norte a sur. Finalmente, recordarles a todos, y se lo aprovecho de dejar en este video para que lo puedan ver, presenté las actividades que yo he subido a la plataforma de Facebook en historia. Ahí está el cuestionario número 1, que tiene relación a esta unidad de geografía que estamos comenzando recién, la próxima semana continuamos, y el cuestionario número 2. Espero haber sido un pequeño aporte al aprendizaje de usted y también a los apoderados que tengan alguna pregunta. Nos estamos en contacto junto al profesor Jorge Alarcón y la profesora Vanessa Valencia. Así que cuídense, nos estamos viendo y disculpen si me trabé un poquito porque lo estaba haciendo muy preciso y ya llevo 11 minutos con 20 segundos. Cuídense y nos vemos pronto. Que estén muy bien.